Amigos, bienvenidos uno a uno con Dani Fer. Yo te voy a pedir un favor, si es la primera vez que estás viendo este video, dale ahí un clic a la campanita para que te siga apareciendo todo este contenido y me ayudes a seguir generando nuevo contenido. Comenzamos. Con ustedes, Ricardo Manín, mejor conocido como Bochas. Gracias, Ricardo. Gracias. Con público aquí presente también. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento por la invitación. Fíjate que, ¿cuándo fue? Fue el mes pasado, hace 2 meses, que yo dije, necesito que Bochas esté en uno a uno con Dani Fer. Acabas de llegar de donde tocar, ¿no? Sí, el día de, fue sábado, sábado medianoche, cuando subimos al escenario a tocar en Guadalajara. Wow. Estuvimos en un salón muy bonito allá, Benavento. Okay. Benavento en Guadalajara. ¿Con quién andabas tocando? Salí a tocar con Piwi. Ok. Estoy trabajando con él ahorita como director musical. Ya tengo un poquito más del año. Gracias a Dios, ahí andamos. Ok, antes de empezar es algo de lo que yo te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo fue tu inicio en esto de la música? Primero como músico, ¿cómo empezaste como músico? Como músico, bueno, voy a remontar a varias décadas atrás. Dale, échale. Perdón. Mira, yo empiezo a tocar cuando mi papá lo transfirieron a la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Okay. Él era subgerente de farmacias Benavides, todavía existen. Cuando nos vamos allá, yo tenía 9 años por ahí. Íbamos a una ciudad desconocida, que no es muy grande. Y papá, en vez de que yo anduviera en la calle jugando fútbol, pateando los botes y haciendo travesuras, en ese entonces se usaban las resorteras y quebraban vidrios. Sí. Entonces, no le gustaba como que mucho eso para mí. Y me puso a estudiar como que forzado guitarra. Ah, te forzó. Sí, dije, okay. No, ahora tú vas a estudiar guitarra porque yo siempre quise tocar guitarra. Le gustaba, se sabía el círculo de sol y ahí hacía él sus piruetas. Ajá. Entonces un día me dice, ¿sabes qué? Te traje un maestro. Y vino, esta persona se llamaba Gumercindo Lara. Él tocaba en un trío tipo Los Panchos, pero cristiano. Entonces él, perdón, él me empieza a enseñar armonía primero, todos los acordes. Luego me empieza a enseñar un poquito de las escalas y me gustó. Empecé ahí a aprender yo los tonos. Me ayudó mucho en mi manera de, los que saben de música, que son los grados. Ahora ya cuando después avanzas en el tiempo y aprendes, pues aprendes a escuchar, a adiestrar tu oído, a decir, se fue un 2º grado, va en un 6º grado la canción, o nos fuimos al 5º. En ese entonces le llamaban 1ª, 2ª y 3ª. Sí. Y después de repente era un círculo y ya, ¿no? Ajá. Y con él aprendí eso, era muy, muy bueno el maestro, sabía mucho. Entonces usaba muchas canciones de ejemplo para enseñarte diferentes progresiones. Así fue como aprendí. ¿Pero qué edad tenías ahí? 9 años. 9 años. 9 años, 10 años, por ahí empecé a tocar. Y mi primera experiencia tocando ya frente a personas fue como a los 12 años, 2 años después, en una iglesia, en un templo que está al entrar a Vallehermoso. Okay. Ahí el pastor fue el primero que me dio la oportunidad. Inés Villafuerte se llama ese pastor. Inés Villafuerte. Empecé a tocar ahí la guitarra. Okay. Después, en esa iglesia, había muchos guitarristas. Entonces me dijo una de las muchachas que era la líder de alabanza ahí, Lidia. Ella tocaba guitarra y bajo y no había bajista. Me dijo una vez, te voy a enseñar a tocar bajo. Pues bueno, a esa edad todo quieres aprender, ¿no? Te quieres acabar el mundo. Y me enseñó a tocar bajo. Rítmica, y era excelente para tocar ella. Y de ahí empiezo a tocar el bajo. Okay.
Después, con el tiempo, en la ciudad nos cambiamos de lugar, de área donde vivíamos, y el templo más cerca a nosotros era el Centro Evangelístico Nueva Vida, donde ahora es pastor. El pastor ahora es el Francisco Javier Pérez. Él me dio la oportunidad de empezar a tocar ahí y ya empecé a tocar la guitarra, de repente tocaba el bajo, de repente empecé a tocar el teclado, pero más sabía el re y el mi. Lo básico, ¿no? Sí, Los sí, así acordes iba básicos. tocando, pues digo, éramos todos en la iglesia, tú sabes cómo es, ¿verdad? Sí, Vas a sí. servir y ensayabas para acompañar los cantos y ya, ¿verdad? Ahí es donde empiezo ya a desarrollarme más. Y también de repente ya me sentaba en la batería, hacía pininos, porque pues en la iglesia, tú sabes, en las de antes, ¿verdad? Ahorita ya están más estructuradas. Ajá. Pero en las de antes era, pues hoy no llegó el baterista, Sí, pues tú eres dale el tú. comodín, órale, dale tú, y, No, y tú todavía, muévete acá, pero ¿no? actualmente, Todavía conozco. pasa, ¿no? Sí, que así sucede eso. Sí, entonces así fue como, yo creo que esa fue mi mejor escuela. Yo creo que esa fue mi mejor escuela, aparte que pues el pastor Javier también sabía, él sabía de teclado y de piano, entonces él me empezó también a enseñar cosas y pues uno con él, cuando, yo creo que esa es la mejor etapa de la vida en la que tú puedes aprender, cuando estás saliendo de primaria y pasas toda la secundaria, es el tiempo en el que creo, yo considero que había más tiempo para mí personal para estudiar y ensayar. Papá siempre me apoyó, siempre tuve mi guitarra, siempre tuve mi bajo, siempre tuve mi teclado. Entonces eso fue una bendición, ¿verdad? Porque es la manera que avanzas. Sí, claro. Ensayas, practicas y es como tú vas mejorando. Entonces, así es como ha sido tu carrera dentro de la música. Así empecé. Empezaste desde niño en una iglesia y te fuiste pasando por varios instrumentos y todo eso. Ahorita, pero el instrumento, ¿tu fuerte cuál es? ¿Tú El bajo. El bajo, el que te enseñó esta muchacha, la hermana. Lidia fue la que me enseñó. Bueno, ¿y todavía frecuentas a ella? No, ya no supe de ellos. Años después yo me regresé a Matamoros porque empecé a estudiar mi carrera. Ironías de la vida, ¿no? Papá quería a fuerza que estudiara música. Gracias a Dios me gustó. Yo seguí aprendiendo otros instrumentos y cuando llega mi etapa de universidad le digo, papá, yo quiero estudiar músico cineasta. Ándale. O sea, ese era mi sueño porque me encantó. O sea, yo veo una película, The Lord of the Rings o cosas así, donde hay mucha orquestación. Entonces, yo le subo al estéreo, no a la televisión, perdón, para que suene, porque oír las armonías creadas entre el cello, las cuerdas, todo. Es que como músicos nos a mí me encanta. Eso. Y yo quería estudiar eso. Cuando le digo, papá, me dice él, yo no tengo los recursos para darte esa carrera. Y entonces empieza un dilema en mi vida, ¿no? Entonces, hago un examen de orientación, uno vocacional, y sale ahí que pues era bueno para los números. Y estudié contabilidad, que es lo que había de recursos para apoyar en casa. Estudio licenciado en contaduría en el Tecnológico de Matamoros del 92 al 96. Nunca dejé de tocar, jamás. Después llegué a Matamoros, estuve en el Templo Sendero de la Cruz, toqué muchos años ahí, fui líder de jóvenes ahí varios años, también ahí estuve pegado, siempre tocando, y luego ya vienen otras etapas diferentes en mi vida, ¿no? Donde empiezo a aprender ya más a fondo acerca de eso. Te digo, yo continué con mis estudios profesionales, lo que fue mi carrera de contador, empecé a ejercerla, pero siempre comprando que una maquinita para grabar y que comprando eso porque pues era lo que me gustaba. Mi pasión estaba ahí más que en estar haciendo un balance general, ¿no? Un estado de resultados. O sea, entonces eres contador. Soy contador. Eso yo no sabía. Sí, porque yo te veo ahí en los videos tocando y todo, pero eres contador. ¿En dónde ejerciste como contador? Trabajé en una constructora Veo. En ese entonces la constructora, perdón, estaba haciendo el Soriana de Lauro Villar, ya por cuenta de los tomates no existía. Ah, ok, ya. Entonces me tocó trabajar ahí en lo que era la administración. En ese y en uno de los que se hizo en Reynosa. Ah, ok. Trabajé también después en una comercializadora con el hermano Al García. Ya no vive, pero fue uno de los
patrones que más te llevas en el corazón, ¿no? Una persona que bendijo mucho mi vida y ahí pude desarrollar mi carrera, lo que estudié, ¿no? Después me fui a Estados Unidos. En el 2001 me voy a vivir a Estados Unidos. Allá trabajé en el H-E-B de cajero. Mira, porque no sabía inglés. Entonces, en lo que aprendía y adquiría el lenguaje, lo aprendí después, gracias a Dios. Después empecé a trabajar en el distrito escolar como asistente de maestro. Allá cuidaba niños con síndrome de Down. Ese era mi trabajo. Todo el día andaba cuidando y luego de repente me dieron uno que era bien travieso y pues que me ponen como su sombra. Desde que bajaba del camioncito en la mañana, ahí ando detrás de él y que quiere ir al baño y ahí va al baño. Creo que todo lo que vivimos en nuestra vida te deja aprendizaje. Así es. Te deja lecciones muy valiosas. Y eso a mí me ayudó mucho a aprender. Después en ese inter, ya te hablo como del año 2005, conozco al pastor Bill Moore. Él es el pastor de la iglesia Living Way Family Church en Brownsville. Una iglesia muy bonita, muy grande. Él es un pastor anglo, totalmente. Yo ya hablaba mejor inglés. Entonces, sale todo de esto porque conocí a un saxofonista que se llama Jerry, ahí en Brownsville. Y ellos sabían que yo tenía un bajo, que en ese entonces, no sé si te acuerdas, Marcos Witt, su bajista, que era Manuel Espinosa, traía un Ken Smith. Y yo compré un Ken Smith. ¿Cómo? No sé, pero Dios me lo dio. Y yo tuve un Ken Smith, que ahora ese Ken Smith lo tiene Tabito Guarneros. No se lo he podido quitar. Y no quiere. Pero por llevarle el bajo para que lo viera el pastor, ahí me quedé. Empezó una relación. Empecé a tocar ahí, en la iglesia. Me quedé como director de la banda por muchos años ahí en Living Way. Y como tenía carrera administrativa, o sea, lo de contador, me convierto en el administrador de la escuela privada que tenían en ese entonces, Living Way Christian School. Ahí me hago contador de la escuela. Me encargaba de cobrar colegiaturas a todo el mundo y aparte daba clases de matemáticas en la prepa y también daba música. De las satisfacciones de mi vida que siempre comparto es, uno de mis alumnos se llamaba, un afroamericano, un negrito, lo digo con cariño porque los aprecio mucho, Terra Woodley. Él fue mi alumno cuando dábamos una clase extra que era como de estudio. En ese entonces yo manejaba el Cubase, ya creo que ya ni existe el software ese, pero ahí grababa, yo los metía a la clase y grabábamos cosas y hace poquito recibí de su mamá, Charlene Woodley, me dice, mira hasta dónde llegó, mezcló la película de Mario Bros. De verdad. El audio de la película de Mario Bros. Wow. Él la mezcló, obviamente no porque yo lo enseñé, solamente les daba una noción de lo que se trataba, pero a él le gustó tanto que se fue creo que a Soulfield Music, que está allá por México, es una de las escuelas más caras que hay. Sus papás tuvieron la oportunidad y bendición de apoyarlo y luego me mandan en los créditos de Mario Bros. Cuando la fui a ver, si sale en la lista. Ahí dice Terra Woodley, me dio mucho gusto. También acaba de hacer la de unos pajaritos que son emigración, no sé cómo se llaman. ¿Cuál? Donde migran los a ver, niños, pajaritos. No sé si eran patos o no sé qué son, pero también la mezcló él. También eso la mezcla. Y entonces dices, pues qué padre, ¿no? Oye, Bochas, me estás dejando, no conocía eso de ti, estoy seguro que varios también no lo conocían. A ver, ¿cómo entra tu etapa de productor musical? Porque es algo que también lo haces bien. O sea, ya nos dijiste más o menos todo lo de músico, pero ¿en qué momento entras como productor? ¿Cómo empezó todo? Fue precisamente en esa iglesia. ¿Living Way? Sí, en Living Way. Antes de eso, yo conocí a Pablo Pérez, que yo creo que lo conoces, también es de aquí de Matamoros. Y yo toqué un tiempo con ellos en una banda que se llamaba
las trompetas de Jesús. Sí, sí, los ubicamos. Después de las trompetas de Jesús, él tuvo un grupo que se llamó Fortaleza. En ese sí también. estaba yo más, o sea, en el otro les ayudaba, en este como que estaba más involucrado. Y íbamos a grabar a Monterrey. Íbamos con Raúl Salomón Taboada, que fue el que grabó Venció de Marcos Witt, que grabó el proyecto de Adoremos, que grabó Tú y Yo, todos esos proyectos legendarios que arrancaron, sí. ¿no? En los finales de 80s y 90s, tuvimos la oportunidad de trabajar con él, con ese ingeniero. Ahí nació como que mi pasión de ir más allá de solo ser un músico, sino ver cómo manejaba las máquinas en el estudio y las consolas y cómo combinaban una cosa con otra. En ese entonces no había esto que ahora ves, software, y ahí estás viendo cómo va pintando el stem, ¿no? En ese entonces era puro oído, y era una cinta de 2 pulgadas y pasaba por una máquina que era como una lavadora. De hecho, en Guadalajara, Pablo toca también con nosotros ahí en la banda con Piwi. Y Adolfo, que lo conocí después, y uno de los temas, el sábado en la mañana, nosotros volamos el viernes, el sábado nos levantamos para almorzar y nos vimos en el lobby del hotel. Y yo le di gracias a Dios por esto. Nos conocimos hace muchos años, desde el 90 Pablo y yo habíamos grabado. En otra etapa de nuestra vida en Estados Unidos tocamos Adolfo, Pablo y yo. Y estar todavía juntos, haber vencido tantas situaciones, pues es un motivo de dar gracias a Dios. Tantos años, de verdad, tantos años. O sea, te hablo de antes de los 20, el mes pasado cumplí 50. Sí, imagínate, años. Estás hablando de más de 30 años de conocernos, de ser amigos, de a veces no ser amigos porque también nos peleamos. Sí, córtala. Sí, córtala. Sí, a veces sí, o típico, sea, ¿no? Hemos dejado hablarnos medio año, un año, y después otra vez ahí vamos, ¿no? Pero, pues bueno, regreso porque me fui muy lejos. Hago el primer proyecto de grabación en Living Way. Ahí, el pastor le gustaba mucho cantar. Y entonces, le gustaba mucho la música como muy R&B, muy como Israel Houghton y New Breed. Sí, sí. Música bien difícil de tocar. Sí, ahí en esa iglesia, él es amigo de Tim Johnson. Tim Johnson fue de los primeros pianistas que grabó con Israel Houghton. Wow. En el disco de, perdón, de New Season. En ese disco. Entonces, el pastor Billmore traía a Tim Johnson a tocar un domingo al mes a la iglesia. Y ese domingo al mes, pues, ¿quién crees que era la esponja que aprendía? Pues yo. Porque decían, cuando él no ven, cuando los otros 3 domingos que él no está, tú vas a tocar el piano. Y entonces el pastor le decía, yo te voy a pagar cada vez que vengas para que lo enseñes. Entonces la lista de canciones que tocábamos, yo me sentaba con Tim Johnson en el piano en la iglesia y él me enseñaba canto por canto. Mira, puedes moverte así, puedes hacer acá. Yo me acuerdo que me volvía loco cuando aprendí medio a tocar porque jamás la toqué como él. La canción de Who is like the Lord? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Bien difícil la canción. Sí. Y luego, para acabarla, ¿no? En mi bemol. Y le decía, oye, ¿la puedo transportar? No. Todo donde es. Y ahí fue donde también aprendí. Yo nunca transporto el piano, jamás. Yo toco en el tono. Si es fa sostenido, si es do sostenido, ahí la toco, la canción. No me gusta transportar. Siento que pierde como que el sentido la canción al moverlo, ¿no? Su origen, su naturaleza. Mi manera de pensar. Hay gente que no le gusta. Pero bueno, así es como empecé. ¿Qué fue lo primero que empezaste a comprar como productor? ¿La consolita o qué fue? O sea, la interfase. La interfase. Sí, en ese entonces pues era comprarte una interfase y empezabas con una de 2 canales, luego una de 4, luego una de 8. Después brinqué de 8 a comprar 3 interfaces de 8 y combinarlas. Y tenía ya 24 inputs. Y entonces empiezo a cambiar mi perspectiva con respecto a lo que es producción. Sí, entonces empiezo ya a aprender, hay que linkear, hay un word clock que tienen que comunicar
de cada interfase a otra. Y luego, cuando acabábamos los proyectos ahí con el pastor Billmore, decía, bueno, ya lo grabamos, ya lo editamos, ya corregimos errores, ya hicimos parches, quitamos cositas que no estaban bien y nos íbamos a mezclar a Studio One. Studio One es un estudio que en ese entonces el dueño era Bobby Pulido. Tenía ahí una mezcladora que se usó para mezclar la de Star Wars. Ok. Entonces pasábamos todo por ahí, sonaba bien padre. El ingeniero Jaime Arroyo, que era el que estaba ahí, ingeniero de duelo, me enseñó mucho. Entonces ahí empiezo ya a tocar otros niveles, trabajar con otro tipo de personas, de los cuales pues vas aprendiendo mucho, ¿no? Pero son personas, o sea, muy fuertes en su ámbito, dentro de la industria. Sí. Ahorita actualmente vive 100% de la música. Sí. Para alguien que quiere empezar a hacer su estudio de grabación o que quiere empezar en la producción, porque hay muchos músicos que son muy buenos tocando, son muy virtuosos, pero quieren vivir este sueño de tener su propio estudio, grabar, todo eso. ¿Qué recomiendas tú? Para alguien que ya toca, alguien que es músico ya. Mira, para alguien que ya toca, yo recomendaría pues una buena interfase, un buen input. No es igual manejar, espero que el mensaje se entienda como lo quiero decir, no es igual manejar un Tsuru de Nissan, ya no existen los Tsuru, por eso lo estoy diciendo así. A lo mejor sí, ¿no? Que manejar un CTS de Cadillac. No. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la suspensión de uno es diferente, la dirección hidráulica del Cadillac, pues nomás con el dedo le haces hacia el volante y se mueve, ¿no? Entonces, es igual con la música. Entre mejor sean tus aparatos, mejor resultado vas a tener. Pero tienen que también relacionarse con personas que sepan, ¿no? Sí. En este caso, sí, claro. Yo creo que es como todo, como cualquier profesión. Estás tú como estudiante de medicina, pues obviamente vas a los hospitales, manejas todo eso. Estás licenciado en Derecho, para abogado, vas a los juzgados. Los bufetes. Entonces, todo eso recomiendas tú. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿conoces de Dios desde niño? Desde niño, O sea, ¿tú naciste de cuna cristiana? Sí, Desde ahí. prácticamente, sí.